Bueno, 8:40, 7:40 en las Islas Canarias y empezamos con nuestra tertulia del día. Hoy con don Isaac Blasco. ¿Qué tal está usted? Buenos días. Aparte de moreno. Sí, bueno, moreno alicantino, claro. Claro. Y don Julián Victoria, ¿qué tal? Don Luis, un honor estar aquí, pero hoy es un día triste para mí. ¿Por qué? Es un día triste porque, como sabe, murió en Colombia Miguel Uribe. Sí, señor. Murió asesinado, no pudo recuperarse de sus heridas del atentado que sufrió Miguel Uribe, al que por supuesto le mando mis condolencias, pero sobre todo mis oraciones por el eterno descanso de su alma. Y si me permite, don Luis, me gustaría decir un par de cosas al respecto de este tema antes de empezar la tertulia que nos tiene preparada. Vean ustedes, qué triste es la vida del director de tertulias, donde los tertulianos hablan de lo que les da la gana. Sí, señor, le permito que diga usted lo que quiera. Pues, don Luis, en primer lugar me gustaría decir que efectivamente murió asesinado el líder opositor al gobierno criminal, guerrillero, comunista, terrorista de Gustavo Petro en Colombia. Murió asesinado y por tanto me gustaría en primer lugar hacer un aviso a navegantes al pueblo español. Un aviso a navegantes al pueblo español de que observe, de que mire lo que está pasando al otro lado del Atlántico, lo que pasa cuando se permite el avance del socialismo en todas sus formas. Una ideología que cercena derechos, que restringe libertades, que no solo empieza con el empobrecimiento colectivo de las sociedades, sino que acaba con la tortura y la muerte. Lo que pasa al otro lado del charco, lo que pasa en nuestros pueblos hispanoamericanos, no debe sernos ajeno en España. Recordemos que en España esto ya ha pasado. El que me diga, no, pero en España jamás se asesinaría a un político en un mitin, eso son cosas de países bananeros hispanoamericanos. Bueno, en España ya se asesinó al líder de la oposición. Ya los grupos socialistas asesinaron a Calvo Sotelo. Lo que estoy diciendo no es tan loco. Es un llamamiento. Perdón, se remonta usted hace 80 años. Yo, hace 3 minutos, intentaron asesinar a Vidal Cuadras. Exactamente. Intentaron, pero es que hace 80 años lo consiguieron. Y el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Por tanto, en primer lugar, quiero hacer un llamamiento al pueblo español de que mire lo que pasa cuando se permite el avance del socialismo, el avance de ese cáncer, de ese patógeno, de ese virus que cuando infecta una sociedad, cuando permea en una sociedad, es muy difícil extirparlo y sobre todo es absolutamente nocivo. En segundo lugar, don Luis, si me permite, me gustaría denunciar al Partido Popular. El Partido Popular que manda sus condolencias a la familia de Miguel Uribe, el mismo Partido Popular que ovacionó en pie en el Congreso de los Diputados a Gustavo Petro, el Partido Popular que recibió con todos los honores a bombo y platillo al asesino de Gustavo Petro, al guerrillero, al comunista, al dictador de Gustavo Petro, que no solo contento con eso, el indeseable del alcalde de Madrid, el señor Almeida, le entregó las llaves de la ciudad en un homenaje, en un rito honorífico a un tipo que en Colombia se le conoce como el cacas, porque así se hacía llamar, un tipo que defecaba encima de las víctimas después de asesinarlos cuando militaba en el M-19. A ese tipo el Partido Popular lo ovacionó a bombo y platillo en el Congreso de los Diputados, lo recibió con todos los honores y además un tipo que había insultado nuestra historia, nuestro rey, y que dijo que España tenía que pedir perdón por la conquista de América, a ese tipo el alcalde de Madrid del Partido Popular le entregó las llaves de la capital del reino. El Partido Popular no fue el momento más glorioso de la historia del Partido Popular. No lo fue como tantos otros. Por lo tanto, el Partido Popular es una estafa, es una mentira, es un fraude y hay que denunciarlo todos los días. El mismo Partido Popular que, por cierto, tiene un pacto de amistad con el Partido Comunista Chino. Un Partido Popular que ha estado mintiendo constantemente a los españoles, que dice una cosa y la contraria. Usted desatado contra el Partido Popular, Luis, hombre. Digamos algo bueno del Partido Popular. Es imposible decir algo bueno del Partido Popular. Yo sí puedo decir algo bueno del Partido Popular. Carlos Mazón resulta que le ha cortado toda la financiación a la editorial 3 y 4, que era la que organizaba desde hace 53 años los premios Octubre, donde se premiaba pues la labor de difusión del catalanismo en Valencia, vamos, que eran un caballo de Troya del separatismo catalán en Valencia. Bueno, pues les ha cortado toda la financiación. Resultado, este año ya no habrá premios Octubre. Bueno, ya la hora, ya va siendo hora. Sí, así que bueno, hay de vez en cuando alguien del Partido Popular hace buenas cosas también. Pero el Partido Popular como organización es una estafa, don Luis, y por tanto la tercera cosa que quería decir es un llamamiento a la sociedad civil de que en las próximas elecciones, sean autonómicas, municipales o generales, votemos masa. Don Julián Victoria sabe algo que nosotros no sabemos y ya está en modo precampaña electoral. Votemos en masa a la papeleta verde, al único partido que de verdad representa no solo la
el sentido común, la prosperidad, la tradición, la familia, la propiedad, sino que además sabe perfectamente quiénes son sus amigos y sobre todo quiénes son sus enemigos. El único partido que abandonó el hemiciclo cuando vino Gustavo Petro, que fue Vox. El único partido que se fue y le llamó a la cara asesino. A ese partido hay que votar y hay que darles un castigo, una reprimenda, un correctivo moral en las urnas a esta gente, que tengan que cerrar la sede, don Luis, que tengan que cerrar la sede y que no puedan pagar las facturas de la luz. A ver. No digo que tiene que ser muy grave lo que conoce el señor Victoria sobre el Partido Popular, que se cenan niños al horno por la noche o algo peor, porque a estas horas la soflama. ¿Ha empezado fuerte? Reconózcalo. Ha empezado con vigor, sí. Bueno, yo con respecto a Petro, yo creo que cabe disociar lo que es Petro de la responsabilidad del Partido Popular en la muerte de un precandidato. Sí, pero con el aplauso de connivencia. Yo no interrumpa. veo connivencia por ningún sitio. Yo lo que sí he visto es una condena explícita por parte del Partido Popular, al que tengo la sensación de que desde Vox, fundamentalmente, pero no solo desde Vox, también desde su socio circunstancial, que se llama Pedro Sánchez, y el Partido Socialista, se le atribuyen todos los males de un país en el que no tiene ningún tipo de responsabilidad de gobierno en instancias administrativas centrales, es decir, en el gobierno central. A mí me parece muy bien que le pida usted el voto a Vox o al Partido Carlista, me da exactamente lo mismo. Bueno, esto es un país libre. Lo que me parece bastante demagógico es que estemos en una coyuntura que Vox, en la que Vox ejerce de mejor muleta de Pedro Sánchez que ningún otro partido del arco de investidura que lo apoya. Yo creo que eso se lo tiene que hacer mirar Vox. Bueno, yo creo que la principal... ¿Podría elaborar sobre eso? ¿En qué sentido hace de muleta? Hay que ver las iniciativas legislativas en las que se ha abstenido Vox para que Sánchez pudiera obtener oxígeno político, o solamente cabe asistir a esa pinza absolutamente antinatural que se ha configurado en el caso de Jumilla, que ha pasado de ser una anécdota a ser el gran pecado del Partido Popular, que en mi opinión no lo ha hecho bien desde el punto de vista local o con respecto a la iniciativa de los propios concejales del Ayuntamiento de Jumilla, pero no creo que sea el responsable de una situación que ha querido describir el PSOE con la asistencia de Vox absolutamente fuera de la realidad. ¿Por qué le parece mal que en Jumilla se prohíba degollar corderos? A mí lo que me parece mal es que Vox dé asistencia a una estrategia absolutamente deliberada y estudiada por parte de la señora Elma Saiz y compañía para demonizar al Partido Popular en un asunto que estoy convencido de que tiene motivaciones locales que se nos escapan a todos. Es lo único que digo. Pero lo digo porque el concejal de Vox, por ejemplo, en Jumilla, el compañero del señor Victoria, resulta que después de hacerle la envolvente al Partido Popular, como ocurre en tantos ayuntamientos en los que Vox y el Partido Popular tienen que negociar cada día iniciativas, resulta que después de meter en el lío al Partido Popular lo que hacen es abstenerse para que el Partido Popular se retrate. Entonces yo muchas veces, cuando hablo con dirigentes de Vox, me pregunto si han sido militantes del PSOE o si tienen algún tipo de interés en que Pedro Sánchez, el régimen sanchista, siga desmontando o desarbolando este país. No, de hecho tenemos tan poco interés en que eso pase, que somos los únicos que denunciamos la corrupción. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no puede denunciar la corrupción. Es más, cuando estamos a punto de tumbarlo por los casos de corrupción, viene el Partido Popular y lo salva, con sus balones de oxígeno, con todos los casos de corrupción que tienen acumulados, con la Kitchen, con el caso Montoro. El Partido Popular es la muleta del Partido Socialista. Y no solo eso, el Partido Popular, por acción o por omisión, es corresponsable de todos los males de España, del empobrecimiento colectivo, de la pérdida de valores, de la pérdida de la moral y de la corrupción. El Partido Popular no puede hablar de nada ni dar lecciones a nadie. Y por tanto hay que darle un castigo en las urnas al bipartidismo, que nunca jamás se vuelvan a levantar. Pedro Sánchez es Konrad Adenauer o no sé, o un líder. El Partido Popular ha tenido dos mayorías absolutas. Ahora tiene la palabra don Isaac.
¿Y cómo que qué? ¿Pero quién está ¿Cómo que gobernando qué? ahora? ¿Está ¿Pero gobernando, qué más? ¿está gobernando Alberto Núñez que lo de Feijóo o ahora está no es, gobernando que lo Pedro de ahora no Sánchez? es una coyuntura de ahora, lo de ahora se explica por todo lo que ha pasado antes, porque el Partido Popular traicionó a sus votantes, porque el Partido Popular tuvo 2 mayorías absolutas para cambiar las cosas y nos traicionó a todos. Bueno, pero, y esto es consecuencia Agua de pasada, esto, de esos polvos, pero estos vamos a ver, lodos. pero ¿por qué tenemos que atribuirle a Alberto Núñez Feijóo la responsabilidad del peso político y de los errores políticos de su propia formación? Ahí yo tengo una respuesta. Si Alberto Núñez Feijóo pasea a Mariano Rajoy por los mítines, es que asume lo que Mariano Rajoy hizo. Mariano Rajoy, si se me permite la expresión, es bastante paseable. Lo digo ¿Ah, sí? de verdad. Sí, yo sé que ahora los oyentes de este programa... Un señor que subió más los impuestos más de lo que proponía Izquierda Unida. Soberanos para emitir su opinión me van a poner a parir. Pero yo creo pero para eso le traigo pero yo creo que Mariano Rajoy merece un respeto, entre otras cosas porque evitó algo que ya sé que no se valora, porque claro, como no delegó la ley de memoria histórica de Zapatero, para Vox subió los impuestos más que Izquierda Unida. Es el Unida. diablo con cuernos, pero luego si vemos un poco de acuerdo con el patio que se encontró desde el punto de vista financiero y económico, lo que hizo en ese sentido, me parece que, aunque sea por ese legado, merece un respeto. ¿Por qué legado? ¿Por subir los impuestos en vez de recortar el gasto por evitar, público innecesario? por ejemplo, evitar el rescate que sí sufrieron, por ejemplo, Grecia y otros países de la Unión Europea. A mí eso me parece no condenar a las generaciones posteriores a la nuestra a vivir peor que nosotros. A mí me parece que es un bagaje. El Partido Popular nos ha condenado a vivir peor que la generación anterior. Quien nos ha condenado, el Partido Popular ha llenado de deuda España. Tenemos deuda colocada a 2089. Cada español hoy nace con 33.000 euros de deuda heredada del bipartidismo. El Partido Popular no se exime de ninguna responsabilidad. Quien nos ha condenado a vivir mucho peor de lo que vivíamos y a tener una expectativa democrática bastante poco halagüeña, son casi 8 años de régimen sanchista. Y ya. Todo lo demás no ha existido. Todo lo demás no ha sido una lenta pero inexorable destrucción de la clase media en España. ¿Qué está haciendo? ¿Oposición diferida? Es decir, ¿está saldando cuentas con el Partido Popular o está tratando de acabar oposición al socialismo, sea del color que sea, azul o rojo? ¿O está tratando de acabar con un gobierno que se distingue por la regresión democrática? Es decir, que acabar con el gobierno no es lo único que hay que hacer, hay que acabar con sus políticas. Unas políticas. Y Alberto Núñez Feijóo representa. Que buscan subvertir el orden constitucional. Pero es que, a lo mejor os tenéis que definir. Es que el debate no se centra en acabar con el gobierno, con Pedro Sánchez y ya está, y entonces todos somos felices. Es que hay que acabar con Pedro Sánchez y con sus políticas, que Alberto Núñez Feijóo ha asumido propias. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que está más cerca del Partido Socialista que de Vox. Oxígeno parlamentario estaría muy bien. Bueno, con que el PP no saque casos de corrupción estaría fantástico. Esa crítica es injusta, don Isaac. Quien está encabezando la ofensiva judicial contra Sánchez, contra la mujer de Sánchez, contra el hermano de Sánchez, contra la trama de corrupción de Sánchez, es Vox, no el Partido Popular. Y el Partido Popular es quien ha estado haciendo acuerdos con Sánchez tan horrible todo el rato, desde una reforma constitucional hasta todos los puestos. El Partido Popular y Vox en algunas ocasiones han tumbado, e incluso Vox, Junts y el Partido Popular, es decir, todo lo que no es PSOE, han tumbado 300 iniciativas legislativas del gobierno. 300. Bien, ¿no? 300, bien. ¿Qué pasa? Que luego Vox le sale la otra faz. No, es que le sale otra faz al PP, entonces en unas sí y en otras no. Y resulta que se acaba absteniendo en cuestiones que a mí me parecen completamente incongruentes desde el punto de vista ideológico con el ideario de Vox. O, por ejemplo, el Partido Popular apoyando la regularización masiva de 500.000 ilegales con el Partido Socialista. Es que el Partido Popular está en unas y luego está en otras. Vox nunca jamás ha cambiado su discurso. Es el Partido Popular el que muta, ¿no? Porque como son mutandis mutande, ellos unas veces sí, otras veces no. Unas veces salvan al PSOE, otras veces dicen que son de tal. El Partido Popular se declaró un partido de centro transversal, moderado, un partido donde dijeron los liberales que se vayan del Partido Popular y los conservadores que se vayan del Partido Popular. ¿Quién se ha quedado ahí? Pues que no creen en nada. Mariano Rajoy dijo los liberales que abandonen el Partido Popular y los conservadores que abandonen el Partido Popular. Es un partido de centro y moderado. Con lo cual, ¿quién queda en el Partido Popular? Gente que no cree en absolutamente nada. Y se ve todos los días en el Congreso. ¿Quieres decir que no cree lo que creéis vosotros? Bueno, no creen en nada, porque no pueden votar lo mismo o lo contrario. Por eso vosotros no estáis en el PP. Si creyeran puramente en el socialismo, serían más coherentes que lo que hacen. Autónomo y diferente, claro. Bueno, después de esta interesante charla introductoria, donde creo que han quedado claras las posturas, y además creo que las dos posturas pues son muy interesantes y defendibles,
Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y vamos a empezar a hablar pues de algunas de las cosas que hace... bueno, vamos a hablar de arzobispos, ¿le parece a usted? Pausa publicitaria y seguimos con la siguiente. Bueno, son las 8:57, 7:57 en las Islas Canarias. El tema de lo de Jumilla, pues la verdad es que ha abierto un debate que yo, cuando se planteó, lo dije, que ya era hora de que se abriera el debate de qué queremos hacer en torno al tema de la presencia pública del Islam en nuestras calles y en nuestras instituciones. Porque en teoría sí, pues todo es defendible y eso, pero la práctica en los países europeos es clarísima. O sea, la historia de los países europeos muestra que allí donde el Islam se hace con un espacio público, se acaban las libertades, especialmente para las mujeres, y las leyes europeas dejan de regir. Empezamos con las zonas no-go y empezamos con la administración de justicia islámica en lugar de que rijan las leyes, pues, en fin, razonables que en Europa hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y uno de los que ha salido a poner a caldo a Vox a raíz de lo de Jumilla ha sido el arzobispo de Tarragona, que ha dicho que es un acto de xenofobia y que los xenófobos no pueden ser cristianos buenos. El mismo Luis que permitió una estelada en su parroquia. Sí, Joan Planellas era, cuando era cura párroco, pues colgó una enorme estelada en su iglesia y hacía sonar las campanas en todas las efemérides separatistas. Este señor pues visitó a los líderes separatistas condenados por ladrones y por golpistas, les visitó en la cárcel, además, según él mismo, para manifestarles su cariño y solidaridad, y aseguró en su momento que esos presos independentistas le habían recibido muy bien en todas sus visitas, con mucho cariño y simpatía. Nos conviene tiempo, diálogo y empatía, sentenció el arzobispo. Estoy leyendo textualmente de una información publicada en Info Vaticana el 11 de enero de 2022 que se hacía eco de una entrevista concedida a TV3 por este señor que apoyaba a los ladrones golpistas del separatismo y que decía que para ellos había que ser empático, es decir, que apoyaba a unos señores que son lo más asquerosamente xenófobo que hay en España. Se permite salir a insultar a Vox. Vamos, a mí esto me parece la monda. Pero bueno, bien, yo creo que es buena propaganda para Vox si gente como este le critica, yo creo, no sé, ¿no? Bueno, el arzobispo critica a Vox. Se ve que la jerarquía eclesiástica en España está más preocupada de las cosas de los hombres que las cosas de Dios, ¿no? Hace mucho tiempo que abandonaron el Juan 14:6 para dedicarse más a meterse en la política. Al arzobispo, efectivamente, don Luis, lo que ha dicho, no hay nada más xenófobo que el movimiento independentista catalán, para que ahora que él ampara y auspicia y ahora viene a llamar xenófobo a Vox. Pero además me gustaría recordarle al arzobispo, porque a lo mejor en los seminarios ya no se da doctrina cristiana, que en el artículo 2241 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que los estados tienen efectivamente la obligación de acoger refugiados, siempre y cuando estos refugiados o estos extranjeros respeten las leyes y contribuyan al sostenimiento del Estado que los acoge. Por tanto, no hay nada de xenófobo en pedir ni la deportación de ilegales, ni de denunciar el islamismo radical, ni de proteger el derecho de las mujeres, ni de absolutamente nada. Y a raíz de esto me gustaría también aclarar que el otro día escuché a una dirigente del PSOE diciendo que Vox es un partido islamófobo. Me gustaría aclararle a este ignorante que las fobias son miedos, y en Vox no tenemos miedo a nada ni a nadie. No podemos ser islamófobos, porque igual que la aracnofobia es miedo a las arañas, islamofobia sería miedo al Islam. Nosotros no le tenemos miedo al Islam, mucho menos unos tipejos que ya expulsamos una vez, siendo muchos menos. Nosotros lo que hacemos es denunciar que cada vez que el islamismo se ha implantado en una sociedad, las mujeres se han perdido las libertades, las mujeres son las que más han sufrido y por tanto, venga el obispo que venga, que parece mentira que sea Vox el que intente defender nuestra tradición cristiana, venga el obispo que venga, le podemos decir que en España es tierra de Santiago, España es tierra de María, España es cuna de San Ignacio, le pese a quien le pese. Bueno,
A mí me ha chocado tanto la explicitud y el cierto punto beligerante de la conferencia episcopal con este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué le ha chocado? Bueno, porque creo que la Iglesia, estoy con Vitoria en que no tiene por qué pronunciarse sobre asuntos que trascienden las cuestiones de las que debe ocuparse. Ahora bien, yo tampoco he escuchado a Vox criticar a la conferencia episcopal cuando ha pedido elecciones anticipadas y ha puesto a caer de un burro a Pedro Sánchez, cosa que ha hecho también no hace demasiado tiempo. Yo lo que sí creo que es más interesante, más que la posición de la Iglesia, son las consecuencias. Una, yo creo que este posicionamiento de la Iglesia no le ha venido nada bien a la campaña de amplificación que había urdido el PSOE para convertir esto en, bueno, pues un arma arrojadiza contra el Partido Popular. Es decir, yo creo que se les ha frustrado de algún modo la estrategia, porque eso de coincidir, aunque sea involuntariamente, con el criterio de la Iglesia, no creo que le venga especialmente bien al PSOE ante sus simpatizantes y votantes, ¿no? Claro. Y por otra parte, a mí me parece interesante la reacción tan, no voy a decir impostada, pero sí muy... ¿Sobreactuada se refiere usted? Un poco sobreactuada de Santi Abascal. Yo creo que lo que está hecho con toda la intención, porque yo tengo el convencimiento de que Vox todavía tiene margen para ampliar su espectro ideológico, y dentro del universo ideológico de una formación como Vox hay gente que tiene, no diré ramalazos izquierdistas, pero que no es exactamente esa derecha canónica que muchos quieren identificar. Bueno, en ese sentido el otro día... Con el partido de Santiago Abascal. En ese sentido el otro día yo creo que el país, no sé si como especie de grito de socorro, pues daba en la diana en el análisis sociológico. Vox está creciendo en el voto obrero, entre los obreros, entre los parados, está siguiendo una estela muy similar al Frente Nacional francés, que el Frente Nacional francés no es la derecha católica tradicional francesa, no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada, como Vox. Porque tampoco somos franceses. Sí, bueno, cada país... Lo que pasa es que, claro, yo creo que la aparente contradicción que muchos votantes de Vox o simpatizantes de Vox o personas que se pueden plantear en un momento dado votar a Vox y que además tienen o se declaran católicos, es cómo se conjuga, digamos, esa defensa completamente desacomplejada que hace Vox de la fe, con una crítica feroz a la Iglesia Católica, además no es una crítica a la Iglesia, es una crítica a algunos de la jerarquía o a la jerarquía de los obispos, hurgando en asuntos muy peliagudos para un católico, como son los casos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Fue la misma Iglesia Católica que cuando vinieron a desacralizar el Valle de los Caídos le pareció muy bien. Le pareció muy bien que sacralizaran el valle, que resignificaran el valle. Le pareció, ahora nos llama islamófobos, a conferencia episcopal que diga lo que tenga que decir, porque defenderá los intereses nacionales. Con el tema ese de lo de la pederastia, es que recordemos cómo Sánchez dijo que tenía que hablar con el Papa de dos asuntos, de la desacralización del Valle de los Caídos y de los abusos de pederastia en la Iglesia. Y curiosamente, ¡pum!, resulta que se llega a un acuerdo por el cual la Iglesia acepta que se desacralice el Valle de los Caídos, y entonces el PSOE y Sumar cogen y diluyen, retrasan la comisión sobre la pederastia en la Iglesia que habían amenazado con abrir. Entonces, claro, eso plantea un panorama... Parece que está amordazada, ¿no? Es justamente lo que dijo Santiago Abascal. Es que igual está tan amordazada por los casos de pederastia que igual no puede elevar la voz para defender lo que debería. No critico las observaciones o las consideraciones que hizo Abascal con respecto a la Iglesia. Yo suscribo algunas de las cosas que dijo. Lo que creo es que eso probablemente merezca, en mi opinión, un esfuerzo pedagógico por parte de la cúpula de Vox, en cuanto a que hay, creo que ayer lo daba El Mundo, si no recuerdo mal, 300.000 votantes de Vox que se declaran católicos. No, que había ganado 300.000 votantes católicos más. Que había ganado 300.000 votantes católicos que supongo que querrá retener.
No sé. Que no creo que en ningún caso se vayan a ir porque digamos verdades como puños. Bueno, que en la Iglesia hay casos de pederastia, que la a ver, Iglesia está teniendo en cuenta- comprada con fondos públicos a cambio de su silencio, que la Teniendo Iglesia en apoyó cuenta la desacreditación que del muchos Valle, que dirigentes la de Vox, Iglesia viene teniendo en ahora cuenta- a hablar de libertad teniendo en religiosa cuenta porque que se han muchos prohibido dirigentes de Vox- asesinar corderos en un polideportivo municipal. Creo que cualquier Teniendo en católico que haya cuenta- ido al Deje- colegio no, a clase de no, religión sabe que deja eso no es hablar a don catolicismo. Isaac. Teniendo en don cuenta Julián. que muchos dirigentes de Vox precisamente adolecen de la infabilidad, o ellos creen eso, que asiste al Papa y parece que están en la posesión absoluta de la verdad, pues bueno, claro, si no hay la más mínima capacidad de asumir una crítica, es imposible que Vox empatice con cierto espectro electoral. Lo digo así de claro. Que Santi Abascal haya dicho lo que haya dicho, a mí me parece bien, pero verdades como puños, pues a lo mejor es rebatible. Algunas de las consideraciones que ha expuesto respecto a la jerarquía de la Iglesia, porque yo conozco gente de la Iglesia que no son precisamente obispos y que no están en la conferencia episcopal, miembros de la Iglesia, que evidentemente no consideran un atentado contra el credo religioso lo que ha acontecido en Jumilla. Entre otras cosas, Entonces no es la jerarquía de la Iglesia. porque yo creo que el gran error del posicionamiento de la Iglesia no es la consideración doctrinal que hace, sino que confunde el culo con las témporas. Es decir, que no se han informado convenientemente respecto a lo que ha ocurrido en Jumilla, que lo que ha habido ha sido una regulación de los espacios públicos. Sí, de en las instalaciones ningún deportivas momento menciona al municipales de Islam. Jumilla, evidentemente. Entonces es como sobreactuar o enfatizar algo que fundamentalmente coincide con la propia manipulación que ha intentado ejercer el Partido Socialista y que le ha vuelto a salir mal. Jumilla. Claro. Entonces, en ese sentido, yo alabo lo que ha dicho Abascal, porque me parece lo que me parece que no es de recibo es que un líder político hurgue en ciertas cuestiones vidriosas o delicadas de la Iglesia para defender su posición y desacreditarla de la conferencia episcopal. No, pero yo creo que el objetivo no es desacreditar, Bueno, sino o sea, hacerse Estoy Estoy perplejo por el posicionamiento de la Iglesia. Una Iglesia que debería callar muchas cosas por los casos de pederastia que tiene planteados. No dijo eso. Dijo que está callada por los casos de pederastia. Lo que está planteando y por las subvenciones públicas que recibe. Lo que está planteando es no algo que nos planteamos muchos. Exactamente. La conferencia episcopal española está sometida a chantaje por parte de Pedro Sánchez por el tema de la pederastia, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Por los y fondos públicos. tenemos la sospecha de que sí, de que hay un chantaje, y la prueba de ello es como pues coge Pedro Sánchez y en cuanto dicen que ok a lo del Valle de los Caídos, aparca lo de la comisión sobre la pederastia. Con lo cual lo que Eso Santiago no Abascal ha dicho admisible. es lo que están pensando muchos católicos. ¿Qué está haciendo la conferencia episcopal? ¿Por qué no sale a defender el Valle de los Caídos? Porque hace mucho tiempo abandonó las cosas de Dios y se dedica a meterse en las cosas de los hombres. O sea, no es su papel. Bueno, hablemos de cosas de los hombres, porque quien está sorprendentemente callado en estos 2 últimos días es Óscar I el Chistoso, que cuando se declaran los incendios en España, para defenderse de las críticas que decían que estaba en Alicante, en Altea, Es el de la olla, que es una cosa maravillosa eso. pues estaba allí de vacaciones, mientras otra vez había un colapso en la vía del AVE. Y entonces no se le ocurre mejor cosa a Óscar Puente que salir a hacer un chiste sobre los incendios para tratar de decir Mañueco no está en Castilla y León mientras Castilla y León se quema, sino que está de vacaciones en Cádiz. Claro, si lo dice sin hacer chistes, si hubiera salido a decir ¿por qué no está Mañueco en Castilla y León mientras se quema Castilla y León? Pues bueno, puedes decir, es contraataque de lo otro. Pero hacer chistes con algo que es una catástrofe ecológica brutal, que además resulta que hasta el momento lleva causados 3 muertos. Vamos, que no le llamó Dios a Óscar Puente por el camino de la oportunidad. Al final tuvo que borrar tweets, luego puso otro, porque eso de dar su brazo a torcer, pues como que quedaba mal. Pero el caso es que está muy callado en estos 2 últimos días y nos estamos encontrando con un follón de incendios donde al final lo que aparece es la larga mano del hombre, pero no porque el hombre produzca cosas y emita CO2 a la atmósfera, sino porque ya van detenidos 4 pirómanos, uno en Coruña, una en Orense, otro en Ávila y otro en Tarifa.
El de Ávila resulta que era trabajador de extinción de incendios y prendió el fuego para así tener más trabajo. Es tremendo lo que está pasando, y es tremenda la desaparición del gobierno. En la Dana dijeron que no intervenían porque solo había afectado a una comunidad autónoma el asunto, y era asunto de la comunidad autónoma. Aquí, donde tenemos afectadas Andalucía, Castilla y León, Galicia, tampoco interviene el gobierno. El gobierno no interviene nunca en nada, ¿no? Bueno, yo es que creo que el asunto, las cuestiones, digamos, circunstanciales, que haya incendios puede ser normal. Lamentablemente, con las temperaturas que tenemos encima. El problema es que yo tengo siempre la sensación y además lo digo después de la experiencia de la Dana y como valenciano, que este país, lamentablemente, por culpa de su clase política, y no hago diferencia de partidos, siempre llega tarde. Es decir, tenemos siempre la misma... Bueno, hay que hacer una diferencia en los partidos que no están involucrados en... Bueno, hay que hacer la diferencia en los partidos que han tenido oportunidad de gobernar y no han querido gobernar, como el tuyo. Bueno, si quieres hacemos diferencia. No reabramos esa ahora discusión. la excusa no está por no haber estado. Don Julián, deje usted hablar a don Isaac. Del mismo modo que hacéis crítica permanente de un partido que no está gobernando, como es el Partido Popular. Que ya ha gobernado, que ha gobernado durante la mitad de la vida. Pero por el amor de Dios, este no me reabra usted ese tema, don Julián. Estamos hablando ahora de los incendios. Entonces, con respecto a lo que ocurrió el 29 de octubre en este país, que ha sido la mayor catástrofe natural que hemos sufrido en las últimas décadas, después de la gestión absolutamente desnortada de todas las administraciones sin excepción, empezando por la Generalitat Valenciana y siguiendo por el gobierno de la nación. Yo es que creo que la clase política no tiene derecho ni siquiera a abrir la boca para hacer valoraciones que no tengan que ver con un intento, por lo menos, de poner soluciones o de plantear iniciativas constructivas. Lo de Óscar Puente no tiene un pase. No tiene un pase porque, además, más allá de su tuitera, lo que está haciendo fundamentalmente son dos cosas. Uno, desatender sus propias obligaciones institucionales, y dos, faltar el respeto a miles de personas, en este caso al conjunto de los castellano-leoneses. Y eso yo creo que no se puede permitir bajo ningún concepto. Y una vez más se demuestra que lamentablemente este país, como decía Camilo José Cela, ha tenido siempre la desgracia de estar gobernados por los más tontos. Efectivamente. Los dos partidos que nos han gobernado durante 50 años. Es más, don Luis, yo lo que creo al respecto de esto es que se demuestra nuevamente el fracaso del Estado autonómico, donde todos tienen la competencia para recaudar, pero nadie tiene la competencia para arreglar los problemas. Cuando viene algo, todo el mundo echa balones fuera. Eso no es competencia mía, eso es del gobierno central. El gobierno central dice que son las comunidades autónomas. Todo el mundo echa balones fuera cuando hay que arreglar algo, pero todo el mundo tiene la competencia para saquearnos y atracar nuestro bolsillo. Con lo cual creo que todo el mundo en España se está dando cuenta que el sistema autonómico es un fraude, que no funciona, que no podemos tener ciudadanos de segunda según qué territorio, que yo me voy a Andalucía y me pongo malo y me tienen que hacer un expediente de traslado, de desplazado sanitario, un madrileño en Andalucía. Sin embargo, vienen inmigrantes ilegales y los atienden en cualquier parte del territorio nacional. Es una vergüenza el sistema autonómico, don Luis. Se ha demostrado con la Dana y se está demostrando con los incendios. En este caso concreto, a mí me interesaría que me comentaran ustedes algo que creo que está en el trasfondo de todo el asunto, y es que incendios, pirómanos, siempre ha habido. El problema es, si tú no cuidas los bosques, si tú no cuidas los montes, si tú no desbrozas, no quitas la maleza, no arrancas las ramas secas, al final resulta que cuando se declara el incendio es infinitamente más destructivo que si el bosque está cuidado. Y aquí hay una serie de leyes que no es que impidan cuidar el bosque, es que el otro día leía una noticia de que a un padre y a un hijo por recoger piñas en un pinar les habían cascado 1.200 euros de multa. Y dices, ¿pero qué es esto? Estamos locos. Eso se llama cultura woke o woke. Exacto. Inoculada en vena de manera deliberada desde arriba, es así. Y esto es insufrible. Es insufrible por una razón, porque en materia, por ejemplo, de medios para prevenir y extinguir incendios, España está más que sobrada. España, lo escuchaba ayer, no sé dónde, está equiparada, por ejemplo, a los recursos que se destinan en California, donde se quema mucho, pero donde se es muy eficiente la labor de extinción. Es decir, medios no nos faltan,
profesionales no nos faltan, dotaciones contra incendios no nos faltan, lo que nos falta es una cabeza pensante. Voluntad política. Claro, una cabeza pensante desde la clase política dirigente que haga una planificación seria, absolutamente ajena a cuestiones de índole ideológica. Que eso es la desgracia que tenemos planteada, porque Óscar Puente, evidentemente, si actúa como actúa, lo hace con una intencionalidad política, con vistas a las elecciones en Castilla y León, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no mueven un dedo ni pronuncian una palabra si no es con esa intencionalidad manifiestamente ideológica. Pero lo hace de manera muy torpe, o sea, es muy patán. Claro, porque es muy patán, pero fíjate lo que voy a decir. A mí, un dirigente de Podemos, de los más relevantes, o de los pocos que quedan relevantes, me trasladó hace muy poco tiempo que tienen el convencimiento de que Óscar Puente es el relevo de Pedro Sánchez. O de que probablemente acabe así la cosa, o por lo menos que Podemos tiene... ¿Quién le dijo eso? Esperemos que en el banquillo los acusados... Pero ¿qué era? Un dirigente de Podemos. Un dirigente de Podemos. Al que vemos prácticamente todos los días en televisión. Y le dijo que el relevo de Pedro Sánchez es Óscar Puente. Que Óscar Puente trabajan con la hipótesis de que el relevo de Pedro Sánchez es Óscar Puente. Y que tienen cada día más convencimiento de esa tesis. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted, don Julio? Pues mire, aparentemente bien, pero ya sabe que ese es un estado transitorio, que no augura nada bueno. Don Julio está de corresponsal enviado especial en tierras murcianas. ¿Cómo está allí la cosa política? Vaya follón, que si Torre Pacheco, que si Jumilla. ¿Qué ha visto usted por allí, por esos lares? He visto lo que veo en toda España, no veo cosas diferentes. Gente que se está tomando en serio las vacaciones, pero menos gente que el año pasado. Sí, nota usted. Menos gente. Y lo que le comenta a la gente también es que están gastando menos dinero que el año pasado. Es decir, que ya hay una afectación clara del tema del poder adquisitivo y de la capacidad de compra, ¿no?, de consumo de la gente. Pues vamos a menos, ¿no? ¿Y qué sensación hay allí en cuanto al tema de inseguridad, inmigración, etcétera? ¿Qué se palpa por la calle? Bueno, no es que haya una sensación. Lo que hay son hechos y estadísticas que reflejan los hechos. Y ayer mismo hubo una violación en otro pueblecito de Murcia, de un marroquí a punta de navaja, de una chiquilla. Ayer por la tarde. Es decir, ese es un trago que tenemos que sorber, o que tiene que sorber aquí cada día la población de Murcia, pero bueno, la población de muchas partes de España. Pero vamos, es que a estas alturas de la vida, tener que explicar que dejar en mitad de la calle a chavales de 20 años sin nada que hacer, alimentados, eso sí, y sin tutela prácticamente, pues es poner una bomba en mitad de la calle. Vienen con una idea de la mujer, que es la que les han generado en sus países de origen, o en sus propias familias, o en la sociedad en la que han vivido, donde la mujer prácticamente es algo que se utiliza y que además puede ser un sujeto al que se le puede golpear, cosa que por cierto está ocurriendo con muchísima frecuencia, que lo comentan gentes que están compartiendo apartamentos o pisos en las mismas escaleras que familias que vienen con esa mentalidad, o con ciudadanos que vienen con esa mentalidad. Yo creo que eso es la hora de decir muy claramente lo que ha dicho usted además esta mañana con enorme claridad y precisión, y es que no todas las culturas son iguales, no todas las religiones son iguales. Evidentemente hay una religión que es, desde el punto de vista de la defensa de la dignidad de los seres humanos, de la igual dignidad de los hombres y las mujeres, pues tiene una supremacía absolutamente incontestable. Pero eso que debería ser reconocido, especialmente en Occidente, por los que aman la democracia, aman la libertad, pues no solamente no es reconocido, sino que eso se dedican, como en el Ayuntamiento de Barcelona, y también lo contaban ustedes, a molestar, a reírse, a burlarse de los sentimientos profundos de los cristianos y los católicos. Es todo un verdadero disparate.
¿A dónde quieren llegar con todo eso? ¿A qué tipo de sociedad van a querer convivir las comunidades LGTB más radicales con los islamistas, que justamente aplican la pena de muerte a quienes tienen esa práctica personal? Es decir, no, es bastante ridículo. Escuchas también los obispos que guardan un silencio a veces clamoroso y estruendoso en el tema del derecho a la vida, que probablemente es el tema más importante al que deberían dedicar sus esfuerzos de comunicación los obispos, la conferencia episcopal, en fin, cada párroco, explicando a sus feligreses el inalienable derecho a nacer que tiene todo ser humano, el inalienable derecho que tiene todo ser humano adulto o viejo a morir en paz cuando la muerte le llegue de forma natural. Todo eso que debería ser defendido a gritos por los que forman parte de la Iglesia Católica en España, es ocultado sistemáticamente y se guarda un ominoso silencio sobre esos temas. Yo por lo menos, desde luego, les escucho poquísimo hablar de eso a los representantes de la Iglesia Católica en España. ¿No? Me parece a mí. Don Julio, aprovechando que le tengo al otro lado del hilo telefónico, quería comentar con usted, porque sé que ha seguido con particular interés todo el asunto de la guerra en Ucrania desde que comenzó la invasión, quería comentar con usted el sorprendente para mí comunicado de los principales países europeos y de la propia Unión Europea el otro día, comunicado respaldado por Zelensky, donde por primera vez se pone negro sobre blanco que se acepta de cara a las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, que el punto de partida de la negociación sea no las fronteras originales ucranianas de 2014, sino la línea de contacto, es decir, la actual línea de frente, lo cual pues es, en cierto modo, darle la razón a Putin de que va a poder quedarse con una parte del este de Ucrania. A mí me parece un paso, un cambio en la postura de enorme relevancia y lo he visto muy poco resaltado en los medios. Sí, claro, porque los medios han apostado desde el primer momento por una forma de entender el conflicto que no corresponde con la realidad del conflicto y que desconoce además el origen, desconoce los acuerdos de Minsk, desconoce lo que ha ido pasando en Ucrania en los últimos 30 años y desconoce la realidad de los prorrusos o rusófilos o rusoparlantes de amplias zonas del este de Ucrania. Entonces, si desconoces todo eso y desconoces cómo Zelensky llega al poder, qué pasó en el Maidán, desconoces qué es lo que se firmó en Minsk, si desconoces todo eso, es que no puedes llegar a ninguna conclusión válida. Bueno, pues vamos a ver qué pasa hoy en la reunión de emergencia que se ha convocado entre Trump, la OTAN, la Comisión Europea para tratar de, digamos, el marco conceptual de las negociaciones del viernes, y vamos a ver qué pasa el viernes en Alaska cuando se vean las caras Trump y Putin, que va a ser una reunión, bueno, se utiliza muchas veces la palabra y ya está un poco desgastada, pero yo creo que va a ser una reunión histórica. Bueno, lo es ya, sí, sin duda ninguna, que hayan aceptado ambos reunirse en Alaska, territorio norteamericano. Además, pues me parece muy relevante. Y además estoy convencido de que esa reunión no solamente va a tratar de Ucrania, estoy convencido de que esta es una partida geopolítica mucho más amplia, en la que va a estar seguro Cuba, en la que va a estar Nicaragua, en la que va a estar Venezuela. Repetidamente el gobierno de Donald Trump ha explicado que su primer interés geoestratégico es su propio patio, es América del Sur, es Centroamérica, es la propia Canadá, y ya están dando los primeros pasos demostrando que no van a olvidarse de eso. Por tanto el tema de Irán, que ya ha sido encarrilado, como el propio tema de Oriente Medio, como el propio tema de Siria, como el propio tema del Líbano, van a estar en la ecuación, van a estar encima de la mesa de lo que se va a hablar en Alaska. No solamente se va a hablar de Ucrania, obviamente.
Bueno, pues vamos a ver qué sale de todo ello. Muchísimas gracias, don Julio. Está el mundo cambiando a toda velocidad. Y bueno, pues aquí estamos para contárselo. Pues un verdadero placer, pero créame que aquí en Murcia la gente no es igual lo que digan los medios, da igual la 4, la 1, la 3, da lo mismo. Ellos salen a la calle y el vecino de al lado dice, ¿sabes lo que le pasó a fulanita ayer por la tarde en tal sitio? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes que a punta de navaja? ¿Sabes que han...? ¿Sabes? Sí. La gente está tomando nota de que hay una situación de inseguridad ciudadana que no la había y que tiene unas causas absolutamente claras y medidas, o sea, y descriptibles. Entonces, intentar engañar a la gente y estar todo el día dándole la matraca de... La realidad es la que se acaba imponiendo. Ya, pero ya sabe usted que los medios de comunicación españoles, la mayoría aplican esa frase de Marx, de Groucho Marx. ¿A quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos mentirosos? ¿No? Bueno, don Julio, un abrazo y disfrute de las vacaciones. Un saludo muy especial a todos los obispos españoles, especialmente a los que han guardado silencio estos días, porque su silencio también es significativo. Venga, un abrazo. Hacemos una breve pausa publicitaria y le doy la palabra a mis tertulianos para comentar. Iba a decir un tema, pero como van a hablar de lo que les dé la gana, pausa publicitaria y fuera de micrófono pregunto. Bueno, desde Estados Unidos informaba ayer David Alandete, un informe sobre el repunte del antisemitismo en España, y ese informe incluye, ojo, un señalamiento directo a una persona, a Ione Belarra. Estados Unidos diciendo en un informe sobre el tema de derechos humanos que Ione Belarra organizó en el Congreso Español, cosa cierta, una reunión a la que invitó a gente pues que glorificó el 7 de octubre, que negó el derecho de Israel a defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy serio. En Estados Unidos a la gente no se la señala simplemente por un titular de un periódico, no se dice Ione Belarra mala. No, cuando Estados Unidos apunta a alguien como responsable de incrementar el antisemitismo, eso puede llevar a consecuencias. Por ejemplo, pues recordemos que hace poco a Francesca Albanese, esa antisemita de la ONU que se dedicaba a intentar desde la ONU perseguir a funcionarios israelíes y estadounidenses por el tema de Gaza, Estados Unidos le ha aplicado sanciones y en este momento ya ni puede entrar en Estados Unidos, ni su familia tampoco. Sus hijos estudiaban en Estados Unidos y se han tenido que pirar, y tampoco puede utilizar ya para los restos bancos americanos. Bueno, no sé, a mí me encantaría que a Ione Belarra le prohibieran la entrada en Estados Unidos y así nos ahorrábamos fotos en Nueva York con sus amiguis, ¿no? Don Luis, lo más grave de este tema es que en la Unión Europea Irene Montero preside el subcomité de derechos humanos por el voto del Partido Popular. Con lo cual... A usted el Partido Popular no le cae bien. No lo veo muy partidario. No. Votaron que Irene Montero fuera la que presidiera el subcomité de derechos humanos de la Unión Europea. Pero quedó elegida por el voto del Partido Popular. Es que la gente tiene que saber esto, que cuando Estados Unidos señala a Ione Belarra, siempre luego está el Partido Popular haciendo algo detrás que les da balones de oxígeno y que es cómplice. De verdad y que voy a con su connivencia apoya este tipo de cosas. Voy a escudriñar el informe del Departamento de Estado sobre España, el aumento del antisemitismo, la propia figura de Ione Belarra, porque seguro que hay algún pasaje en el que sugiere que Ione Belarra es la hija secreta de Alberto Núñez Feijóo. Seguro. A ver, eso es un sarcasmo. Sí, es un sarcasmo. Yo sé que la ironía no funciona en radio demasiado, pero yo es que creo que no es serio que nos... Lo que no es serio es que nombren a Irene Montero directora. Lo digo con total cariño, pero no es serio que nos esté preguntando directora de tertulia por la valoración que hace Estados Unidos de un personaje absolutamente inefable como Ione Belarra, partido que el Partido Popular ha apoyado. Y acabemos de nuevo proclamando que el Partido Popular es el toro que mata a Manolete. Pues me parece. Dejemos al Partido Popular aparte. Ione Belarra, centrémonos. Sobre Ione Belarra. A ver,
el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado no es ninguna tontería, no es una valoración subjetiva o personal de alguien que integra la administración Trump. Es un informe muy elaborado en el que se detectan fundamentalmente dos cuestiones, y yo creo que dos cuestiones que nos tienen que hacer pensar. Por una parte, un aumento exponencial del odio antisemita. Es decir, hay con claridad señales que apuntan a que la propaganda yihadista, encabezada por Hamas, está haciendo fortuna. Y no hay más que ver a la clase intelectual de este país. Bueno, a la clase intelectual, según ellos se autoarrogan, pero digamos que representantes de la cultura, representantes de esa corriente bien pensante que cree que está en posesión de la verdad moral, bueno, yo creo que no se dan cuenta de cómo manipula Hamas y a qué ritmo lo hace. Incluyo entre las víctimas de Hamas muchos medios de comunicación españoles que compran toda la mercancía propagandística de un grupo de terroristas que tiene sojuzgada a todo un pueblo. Por encima de eso, la figura de Yone Belarra para mí es irrelevante hasta que ocurren estas cosas, hasta que Estados Unidos pone el foco y nos devuelve a la realidad y nos confirma o nos vuelve a poner frente al espejo sobre la clase dirigente que tenemos. Es decir, esta señora ha sido ministra del gobierno de España. Parece mentira, ¿verdad? Parece mentira. Y eso para mí es un elemento de inquietud, ya no por lo que pueda decir o no, porque está en un discurso político maniqueo y absolutamente previsible para tratar de apuntalar ese presunto crecimiento a expensas de Podemos, a expensas de Sumar. Pero claro, es que esta representante política ha tenido presupuesto, ha tenido capacidad legislativa, ha tenido bueno, unas terminales a su disposición y unos recursos a su disposición que en un país mínimamente serio desde el punto de vista del juego parlamentario y democrático jamás hubiera soñado. Y Estados Unidos lo ha consignado, me parece que con bastante claridad, ¿no? Sí. Bueno, ayer se producía un hecho curioso, hablando del tema de antisemitismo, Gaza, Israel, etcétera. Bueno, se producían dos hechos peculiares. En Francia, el gobierno acaba de dar orden de suspender a un controlador aéreo de sus funciones mientras se desarrolla una investigación que posiblemente acabe con su expulsión de la carrera de controlador aéreo, porque resulta que era el jefe de controladores aéreos en un aeropuerto francés y entonces al piloto de la línea aérea israelí El Al pues le gritó a través de los micrófonos un Free Palestine, Palestina libre. Claro, evidentemente la labor de un controlador aéreo jamás puede mezclarse con las opiniones políticas que uno tenga. Imaginen ustedes que a un odiador de lo que sea le da por dedicarse a lanzarle consignas al piloto mientras está intentando aterrizar. Para empezar, se está poniendo en peligro la vida de personas, con lo cual pues muy bien suspendido el controlador aéreo y posiblemente se quede sin trabajo, de lo que me alegro. A ser antisemita, pues yo qué sé, repartiendo hamburguesas. Y luego, otra cosa, ayer Israel mató a 5 terroristas palestinos en Gaza, que resulta que utilizaban un coche con el logo de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, para moverse por Gaza, pues simulando ser trabajadores de esa organización humanitaria. Israel les pilló saliendo del coche con armas en la mano, por tanto eran terroristas. Se puso en contacto con la web del chef José Andrés, que dijo que ese coche no era suyo, que estaban utilizando un logo falso para protegerse. Israel reventó el coche de un misilazo y los 5 terroristas pues estarán ahora con las 70 huríes en el paraíso. Pero yo me preguntaba esta mañana en las noticias ¿qué pasaría si Israel no hubiera grabado eso?
Es decir, Israel les podía haber observado con una cámara, haber visto que eran terroristas, cargárselos, y si no lo hubiera grabado para demostrar, mire, aquí están saliendo del coche con armas, ¿qué pasaría? Tendríamos en todos los medios de comunicación occidentales: Israel asesina a trabajadores que sin iban duda. a repartir comida. No te quepa duda, Luis. Yo creo que es la otra batalla de Oriente Medio, la guerra de la propaganda. Acordaos, en el comienzo de la respuesta de Israel tras la invasión del 7 de octubre por parte de Hamas, las que se liaron con hospitales, que si eran o no eran, que si los ataques habían sido deliberados, si se manipulaban imágenes. Es algo muy, muy complejo, por eso a mí me cuesta pensar que cierta prensa occidental compre de una manera absolutamente alegre cualquier versión que pinte al pueblo palestino, que lo es, como víctima, pero que no disocie entre lo que es la gente inocente que está muriendo lamentablemente en ese conflicto de quienes están mandándolos al matadero, que son sus propios responsables gubernamentales por la complicidad con un grupo terrorista que no se para en barras en ningún tipo ante ningún tipo de consideración moral. Pero ¿por qué creen ustedes que existe esa especie de casi unanimidad en la prensa occidental, en los medios occidentales, contra Israel? Ayer hicimos una encuesta aquí en el programa. ¿Cree usted que Israel está provocando una hambruna en Gaza? Y dábamos 3 opciones. Sí, y es un genocidio; no, y es propaganda antisemita; o no lo sé. Bueno, el 85% de la gente dice no, es propaganda antisemita. El 10% decía que no lo sabe. Y un 5% decía que sí, que es un genocidio. Hay un divorcio, yo creo, muy claro entre lo que opina la gente y lo que opinan los medios, donde hay una unanimidad contra Israel, pues francamente llamativa. ¿A qué se debe esa unanimidad? Usted es un periodista avezado. No sé, yo lo desconozco, pero si haces un repaso del posicionamiento de la clase gobernante de este país, y particularmente de los ministros de exteriores que han desfilado por el Palacio de Santa Cruz, me estoy acordando de un tal Moratinos, por ejemplo, es difícil sustraerse a ese respaldo incondicional que se ha dispensado siempre a Palestina, no a Palestina, sino o ese antisionismo latente que siempre ha diferenciado. ¿Recuerda usted que a Moratinos le nombraron enviado especial en Oriente Medio? Sí. Y su labor, ¿cómo debió de ser que Israel bombardeó la casa de Arafat con Moratinos dentro? Sí, así fue. Pero fíjate, yo creo que incluso es una cuestión, no debería decir esto, pero yo he tenido, en mi etapa de ABC, he tenido muchos compañeros como corresponsales en Jerusalén, todos excelentísimos periodistas, todos, sin excepción, y podría decir nombres. Pero había siempre un punto de subjetividad a la hora de abordar el asunto, que era, yo creo que algo tan humano como posicionarse con el más débil, ¿no? Y yo creo que muchos periodistas muy reputados y muy profesionales, no obstante, adolecen a veces de un exceso de parcialidad que yo creo que es bastante comprensible si se ven las cosas desde el terreno, pero que probablemente no responda a una realidad bien analizada y bien monitorizada, ¿no? Y yo creo que eso se traslada de algún modo a las propias líneas de los medios de comunicación y por tanto a cierta opinión pública, pero esa encuesta a la que aludías, Luis, lo que refleja fundamentalmente es que la influencia de los medios de comunicación es bastante limitada, ¿no? Hay otro tema donde la influencia de los medios de comunicación también es bastante limitada y donde se percibe un divorcio absoluto entre la clase periodística y política y la ciudadanía, que es en el tema precisamente de la inmigración ilegal, donde las encuestas, por ejemplo la de Sigma 2 y alguna otra, pues bueno, muestran que el 70% de los españoles están con las posturas migratorias que defiende Vox,
pero sin embargo lo que es la clase periodística está en otra postura completamente distinta, ¿no? Mira, yo fui como invitado y como periodista a la clausura del Congreso Extraordinario del Partido Popular. Luego, evidentemente, fui al hospital a hacerme una analítica por si acaso, ¿eh? Eso está bien, eso está bien. Y advertí que la burbuja político-mediática existe y es difícil sustraerse a ella. Y lo digo porque el discurso de Feijóo de clausura, cuando más aplausos y más señales de aprobación se advirtió en el auditorio, era siempre relacionado con la seguridad y con la inmigración, que son los temas que preocupan a la gente. Lo ha gente. dicho don Julio Ariza, que preocupan de verdad a los españoles. Al respecto de esto, don Luis, efectivamente, yo creo que hay una desconexión entre la clase política periodística con respecto a la ciudadanía, como bien apuntabas, y por eso Vox no para de crecer, porque Vox está hablando de los problemas reales que ve en el día a día, que ve en las calles, que la gente nos traslada, que se ve, que es transparente y claro cuáles son los problemas, y por eso no paramos de crecer. Es verdad que los medios periodísticos... No paráis de crecer para ver si alcanzáis lo que alcanzasteis en algún Bueno, momento. nosotros no tenemos un objetivo, solo el único objetivo de cambiar España. No nos importa cuántos escaños, cuánto porcentaje, cuánto tal, ni siquiera miramos las encuestas. Pero es verdad que no puede ser que los periódicos vayan por un lado y Vox no pare de crecer, porque ellos, que dirigen la opinión pública, ya no están consiguiendo permear en la sociedad para moldear su opinión. La gente está informándose por su cuenta y está diciendo, oye, pues lo que dice Vox no es tan loco. No es tan loco que hay un problema de inmigración, no es tan loco que hay un problema de vivienda, no es tan loco que hay un problema de que nos están saqueando todos los días. Efectivamente hay una desconexión y por tanto la gente ha despertado y eso me alegra profundamente. Y al respecto de lo de Israel y Palestina y tal, creo que es una excelente noticia la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, porque sinceramente creo que es el único que tiene opciones, no digo que vaya a ser, sino el único que tiene opciones de solucionar los conflictos internacionales que está habiendo. No pudo hacerlo Biden, por supuesto no pudo hacerlo Obama y la infame retirada de Estados Unidos de Afganistán, pero Trump es una persona que sí tiene posibilidades, que sí tiene un objetivo, una hoja de ruta. Ha sentado a Putin a la mesa. El otro día firmó un acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia para el fin de la paz. Está viendo otro en África con el Congo. Creo que es la única persona que de verdad tiene los medios y la hoja de ruta para acabar con los conflictos que están amenazando el planeta. Yo el otro día me fijaba, hablando de Donald Trump, en lo que ha sido el cambio de actitudes a lo largo de estos 6 meses. Cuando Donald Trump llega al poder, pues es recibido de uñas por muchísima gente, incluyendo muchos dirigentes europeos, y sin embargo el otro día el comunicado sobre las negociaciones de Ucrania, pues solo le faltaba a Ursula von der Leyen besarle el anillo papal a Donald Trump. Han cambiado las cosas y yo creo que han cambiado porque Donald Trump, por primera vez, porque en su primer mandato no fue así, ha demostrado que no ocupa solo la Casa Blanca, sino que ocupa el poder y lo está ejerciendo. Y bueno, yo creo que alguna gente ya empieza a acostumbrarse a la idea de que Donald Trump, con todo lo de criticable que pueda tener, pero va a estar ahí 4 años, ¿no? Sí, yo creo que ya se han cerciorado, sí. De que vamos a tener Trump para largo. Para largo, salvo problemas de salud o alguna esperemos que dure mucho. Tal. Sí. ¿Esperan ustedes algo de la reunión de Alaska? Yo creo que en mi opinión, es una toma de contacto preliminar, una más. Yo creo que yo sé que esto es muy manido, pero yo creo que Ucrania, si no está presente, no va a haber una solución, va a haber una rendición o un mandato ni siquiera de la comunidad internacional, sino de dos potencias como Rusia y Estados Unidos para rendir un país. Y yo creo que eso no es una buena noticia. Ahora bien, yo lo que sí creo es que después de esta toma de contacto, el siguiente estadio, si es que Trump realmente quiere conseguir ese Nobel de la Paz tan anhelado, lo que tiene que plantearse es evidentemente una negociación entre las partes y propiciada como árbitro por Trump. El otro día dijo una frase textual: soy un hombre que facilita las negociaciones y que estoy para eso. Pues a ver si se demuestra. A mí no me parece una
una mala noticia que mañana haya un vis a vis un cara a cara entre el viernes, perdón, entre Putin y Trump. Lo que creo es que esa ecuación evidentemente tiene que estar completada con la presencia. No, al final o Zelensky pone su Zelensky, firma o no hay acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es el nivel de presión que se ejerce sobre Zelensky. Yo lo que sí que creo que conviene tener en cuenta es que, lo voy a decir muy simplemente, pero... Usted no dice nada simple, hombre, por Dios. Aquí el malo es Putin, que no se olvide. Sí. Que no se olvide que el malo es Putin. Otra cosa es que haya que hacer, como decía aquel, de la necesidad virtud. Pero, o de tripas corazón. Claro. Y luego, con respecto a la Unión Europea, yo creo que lo de hoy, la reunión que ha convocado Merz para tratar de algún modo de sacar músculo o de recordar que la Unión Europea está ahí, me parece un ejercicio de melancolía, porque si bien yo tenía esperanzas en que el trumpismo como consecuencia indirecta de algún modo galvanizara o azuzara el propio sentimiento identitario de Europa y el propio orgullo del conjunto de la Unión Europea, yo me he dado cuenta de que eso se ha diluido. Se ha diluido como un azucarillo. Absolutamente. Y eso a mí me pero parece... ¿usted esperaba realmente que la Unión Europea yo tenía tuviera... cierta esperanza en que esto fuera un acicate o una inflexión y que nos sirviera para hacernos mayores y coger las riendas de nuestro propio destino. Lo voy a decir muy bestiamente, pero la Unión Europea es un vasallo del Imperio Americano y mientras no lo asuma, pues no va a poder hacer nada útil. Iba camino a convertirse en parque temático chino, que es mucho peor. Así es. Yo creo, Luis, que el orden internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial se ha roto, está caduco y vamos hacia uno nuevo. No sé cuál es. Lo que sí sé es que la Realpolitik del siglo XX ya no tiene aplicación efectiva. Por tanto, estamos viendo cosas que la gente no interpreta muy bien, no sabemos por qué Trump actúa así, por qué la Unión Europea tal, y es porque el orden ha cambiado, con lo cual no nos podemos seguir rigiendo por las mismas reglas. La Unión Europea, efectivamente, estoy de acuerdo con Isaac, está camino, es una melancolía, y está camino a convertirse, si no lo es ya, en irrelevante en el panorama internacional. Porque es cierto que está convirtiéndose en un parque temático chino, donde toda la tecnología que antes la Unión Europea se ufanaba de exportar, ahora la importa. No es un actor principal en las cuestiones de geoestrategia, ha sido castigada duramente con los aranceles no tanto en el porcentaje de aranceles, sino con, oye, ¿cómo que la Unión Europea cobraba aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos no cobra aranceles a la Unión Europea? Vamos a equilibrar la balanza de juego. La Unión Europea está, y no solo eso, luego tienen los problemas internos, que son la invasión migratoria, que son el mayor crimen de todos, que es la destrucción de la clase media más fuerte que había en el mundo, que era la clase media europea. La Unión Europea tiene unos serios conflictos, unos serios problemas, y la gran pregunta que lanzo a la audiencia es: ¿cuál es el futuro de la Unión Europea? No sé, que queremos ser de mayores, ¿no? Efectivamente, esa es la Nosotros cuestión. Lo tenemos claro. Por cierto, una alianza de estados soberanos. ¿Recuerdan ustedes esa conferencia que dio Vance en Viena? Fue muy al principio de llegar Trump a la Casa Blanca, donde leyó la cartilla a los dirigentes europeos y planteó esa pregunta. La Unión Europea quiere defenderse... ¿pero de qué? ¿Y para qué? ¿No? Sí. Porque si resulta que dices, quiero defenderme de los totalitarismos exteriores, por ejemplo, quiero defenderme de Putin, que como dice don Isaac Blasco, es el malo de la película. Pero claro, ¿quieren ustedes defenderse de eso para al mismo tiempo dentro de sus países imponer reglas de censura, cortar las redes sociales? Dice, oiga, entonces no están ustedes defendiendo la libertad. Aclárense qué quieren defender y entonces luego después... pues identificaremos de quién queremos defendernos, ¿no? Yo creo que fue un discurso bastante inteligente. Tengo curiosidad por ver cuando Trump abandone el poder dentro de 3 años, quién le sustituye, si Vance o Rubio, que es un dirigente que a mí me ha sorprendido para bien. Es decir, creo que ha crecido Marco Rubio con su paso a secretario de Estado de una manera impresionante. Sí, ha sido irse Elon Musk y empezar a definir su propio perfil. Sí. Porque Elon Musk era un elemento perturbador, creo yo, para la política exterior estadounidense y yo creo que Marco Rubio estaba ciertamente incómodo en los comienzos
del ejercicio de su cargo. Pero es verdad que Marco Rubio, yo creo que es de lo más prestigiado que hay entre la clase política republicana, pero con mucha diferencia desde hace mucho tiempo. Tiene una carrera muy sólida. Sí, pero que hasta ahora no tenía usted una imagen de él como si fuera un poco blandito, sí, pero, tal. Bueno, y ahora... Yo creo que no hace falta gritar ni hacer grandes aspavientos para tratar de ejercer con autoridad las funciones que tiene encomendadas, y está claro que no le tiembla el pulso para posicionar al país de acuerdo con las indicaciones de Trump. Otra cosa es que suscribamos todo lo que hace o dice Trump. Bueno, una cuestión que no creo que sorprenda a nadie. Resulta que después del gran apagón que tuvimos, debido al empeño del gobierno en incrementar la proporción de renovables, pues han pasado dos cosas. Primero, que se empezó a aumentar la proporción de las centrales de gas para dar energía estable al sistema y que no haya otro apagón, y ahora durante julio y agosto se ha incrementado la proporción de energía nuclear dentro del mix que hay en estos momentos en España. Y además se produce por una cosa curiosa, que yo no sabía, que es que los paneles solares, cuando hace mucho calor, producen menos, un 20% menos de eficiencia porque se sobrecalientan. Con lo cual, pues estamos ahora tirando de energía nuclear como si no hubiera un mañana. Así que espero que haya alguien preguntándose, ¿y si cerramos las centrales nucleares, de dónde vamos a sacar la energía? Qué casualidad que todas las medidas que se están tomando desde el gobierno en materia energética van precisamente a confirmar que el apagón se produjo por hacernos los guays. De hecho, ahí por tenemos, rápido, ahí desde el tenemos punto de Luis, vista medioambiental. La Unión Europea, que declara la guerra sobre las centrales nucleares, nos obliga a cerrarlas, volamos 7 de ellas, y cuando empieza la guerra con Ucrania y entonces nos damos cuenta que somos dependientes del gas ruso, dicen, la energía nuclear a partir de ahora es verde. Pero si ya hemos volado 7 porque se supone que eran contaminantes. Y Francia ha abierto, no sé si 12 reactores nucleares. Alemania abrió las minas de carbón, y nosotros volando presas, derribando centrales nucleares, dependiendo... No, centrales térmicas es lo que hemos volado aquí. Y hemos cerrado, sí. Es más, ¿cuántas hemos cerrado en España? Me acuerdo del señor Maroto celebrando el cierre de Garoña, ¿verdad? Cuando cerraron la central nuclear de Garoña. Garoña, sí. Doña Carmen Carbonell. Perdón, antes si me permite el director. Le permito. ¿Maroto? ¿Quién Maroto? El dirigente Javier Maroto. Eso es. Maroto es un representante absolutamente nuclear en la Dirección Nacional del Partido Popular. Es que claro, bueno, lo que sé es que es un miembro consolidado del Partido Popular que celebró cerrar centrales nucleares, y ahora el Partido Popular dice que hay que abrir centrales nucleares. Es la dinámica constante. Bueno, un momento. Don Julián, es usted insaciable. Yo no he entrado a la confrontación. Es como si traigo algún razonamiento, alguna tesis o alguna declaración de Antonio Hernández Mancha y digo que eso es atribuible al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes a la pregunta de hoy? Responde a la pregunta, pero me preocupa mucho, don Luis, que a la pregunta Maroto usted no haya dicho el de la moto. Sí, he estado tentado de decirlo, pero he dicho, se me va a notar que soy un boomer. Hombre, se responde el de la moto siempre. Y además, de hecho, me preocupa en plan de, don Luis del Pino está en este mes de agosto un poco despistado como para no responder a esta pregunta. En fin, bromas aparte. La pregunta que traigo hoy es la de la libre encuesta. ¿Por qué cree usted que Sánchez instala tanto equipamiento electrónico chino en lugares críticos? Hablábamos precisamente de las cámaras de seguridad de Hikvision, hablábamos de las redes 5G de Huawei. La pregunta viene precisamente por las advertencias de la Unión Europea y de Washington respecto a este tipo de equipos que pueden ser un poco problemáticos para la seguridad nacional y también internacional. La pregunta tenía 4 opciones. La primera, simple incompetencia. La segunda, no son equipos peligrosos. La tercera, le habrán untado. Y la cuarta, por afinidad ideológica. A ver, ¿qué habrían votado ustedes? Bueno, yo de acuerdo con los episodios que venimos conociendo en los últimos meses y después de reparar en que Sánchez ha visitado, desde que es presidente del gobierno, 3 veces China, siempre con un prólogo previo de José Luis Rodríguez Zapatero, pues la opción C no me parece muy descabellada. Yo he votado la C también. ¿Qué ha votado la audiencia? Pues no, vote usted. ¿Qué vota?
Muy de Vox eso, ¿eh? Primero... Yo lo que puedo decir, yo lo que puedo decir, no sé si Javier Maroto no vale, voy a hablar del señor González Pons, que auspició la entrada de Huawei en la red 5G europea. Con lo cual es que dígame qué vota. Usted. Yo voto soberanía. No, ¿qué vota de la encuesta, hombre? Bueno, yo si quieren les doy, como vamos un poco justos de tiempo, el resultado de lo que ha dicho el público. La Audiencia Soberana dice que el 75% de los encuestados apuesta porque le habrán untado a Pedro Sánchez. La segunda opción más votada es la de afinidad ideológica, con un 20% de los votos. Hay un 4% que dice que es solamente por incompetencia, simple incompetencia, y hay un 1% que dice que no son equipos peligrosos, don Luis, un 1%. O sea, que la gente en general desconfía de los dispositivos de ciberseguridad. Bueno, pero hay un 1% de optimistas en este Bueno, eso también país. está muy ¿Se bien. puede votar a varias? ¿Le han untado y afinidad ideológica? Esto pasa No. en muchas ocasiones, que hay tuiteros, por ejemplo, Beatriz, una de las primeras que ha votado en Twitter, ha dicho que son las dos cosas, pero no, Sí, había que decantarse por una. Ya puede ser complementaria, sí. Sí, en cualquier caso es posible que muchas de ellas estén Pues relacionadas. entonces voto le han untado. Tiene una mujer sospechosa de hacer negocios. Bueno, de hecho, fíjese usted, coincide con un tuitero que se llama Topomares, que es uno de los habituales de nuestro programa, que dice: a Sánchez solo le mueve la pasta. Cuando abrazó a Iglesias, abrazó a Maduro. Ya no hace falta que Monedero se vaya a Venezuela. Para eso el PSOE ya tenía a Zapatero. Sánchez fagocitó el comunismo, que es el monstruo de Sánchez Tein. En Twitter también Emi Menasalvas dice: no solo es la utilización de Huawei, es no aceptar las balas pagadas de Israel, es aceptar el contrato de los F-35 con Estados Unidos y no aportar el 5% a la OTAN. Quiere que nos echen de la OTAN, refiriéndose a Pedro Sánchez, que nos echen de Europa y apartarse de Estados Unidos. Es su única salida, la de hacerse un Pedro Maduro, hablando precisamente de cómo se podría convertir en ese pseudo Nicolás Maduro de nuestro país. Y en las publicaciones de YouTube, déjeme al menos una publicación, lo dice Elena Kra8468, que dice que los chinos son los reyes del espionaje y de la dictadura, todo por el nuevo orden dictatorial. Pedro Sánchez es un traidor, vende patrias. Bueno, muchísimas gracias, don Isaac Blasco. Muchas gracias, muchísimas Luis. gracias, Placer don estar aquí, Julián Luis. Victoria. Gracias, doña Carmen Carbonell. Un placer, como y siempre. ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy con su sección va contracorriente. Buenos días, don Paco. Querido amigo don Luis del Pino, mis saludos más amables. Ayer, un buen amigo y admirado colega, don Antonio Regalado, me dijo que nado contracorriente. Hay tiempo aquí, en este espacio y en este programa, para todo, ¿verdad, don Luis del Pino? Mañanas en libertad. Usted, don Luis, hace honor al nombre de este programa. Ayer me quedé corto hablando de la Casa Real. Hoy voy a continuar. Comparo, voy a comparar. Voy a hablar de los dineros que se están tirando en muchas corrupciones y gastos superfluos. Lo voy a hacer con un solo ejemplo. La TV3 catalana es una televisión regional que promueve de forma continuada y perenne el idioma catalán, la independencia, la discordia y de forma machacona todos los días. Pues bien, la Casa Real tiene de presupuesto al año 8.400.000 euros. ¿Saben cuánto se gasta ese medio de comunicación autonómico al año? Pues en este 2025 tiene un presupuesto de 335.500.000. O sea, que con lo que gastan en un año, la Casa Real se podría mantener durante 40 años. Al rey lo critican por todo, que debe ser más enérgico. Otros dicen lo contrario. Señoras, señores, el rey es el jefe del Estado, capitán general de nuestros ejércitos y máximo garante de la unidad de España. Siempre está con los más desfavorecidos. En pleno verano de 2020, aún con la pandemia, visitaron todos los pueblos de España a pesar de la calor. El matrimonio real, don Felipe y doña Leticia, dieron esperanza y consuelo a muchísimos españoles. En La Habana, don Felipe dispuso a su guardia real para ayudar y fueron los primeros. Después ha realizado 5 visitas más. Una con el valiente Sánchez, ¿recuerda? Y después 4 veces más. La última por sorpresa a Catarroja junto a sus hijas Leonor y Sofía.
Este viaje suma ya 5. No estaba incluido en las agendas de los monarcas. Sin embargo, quisieron acudir en familia para que tanto la princesa como la infanta pudieran conocer de primera mano la situación que se vivía en la zona cero 2 meses después. El 22 de diciembre, además de Catarroja, la familia real visitó las localidades del Palmar, Picaña, Alacua. ¡Vivan los reyes de España! ¡Viva nuestro jefe de Estado, Felipe VI! Mañana más y mejor. Punto final.